En esta época del año hacemos toda clase de promesas con la idea de cumplir algunos propósitos que nos permitan tener mejores condiciones de vida. Por lo general, estos propósitos tienen que ver con mejoras materiales, tal vez porque pensamos que si logramos cumplir con estas metas, tendríamos una mejor vida. Pedimos tener más dinero, más propiedades, mejores relaciones, mejores trabajos, etc. Pero las posiciones materiales no son suficientes para ser felices. Como Iglesia Bautista Príncipe de Paz, le proponemos lo siguiente para lograr la felicidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Cuando el Señor Jesucristo pronuncia estas palabras, se está refiriendo al vestir o al comer, es decir, a cosas materiales. Sin embargo, cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, se añaden a nuestras vidas mucho más que bienes materiales. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único, suficiente y personal Salvador, nuestra vida cambia. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3. Al tener a Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos una vida nueva. Dejamos la antigua manera de vivir y empezamos una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Al ser Dios el dueño y Señor de nuestras vidas, vivimos en el Espíritu y no en la carne. La palabra de Dios, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 9, nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si vivimos en el Espíritu, en nuestra vida se deben manifestar las siguientes características. La vida de los cristianos debe reflejar amor. Es imposible que digamos que somos cristianos y nuestra vida no refleje amor. Este amor debemos dirigirlo primero hacia Dios, que nos ha cambiado y nos ha dado salvación y vida eterna. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Evangelio de Marcos capítulo 12, versículo 30. El primer mandamiento es que amemos a Dios con todo nuestro ser y con todo lo que somos. Como consecuencia, también debemos amar a nuestros semejantes. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 31. Notemos que la Biblia no dice que amemos a aquellos que lo merecen, o a aquellos que nos aman o que son buenos con nosotros. La Biblia dice que debemos amar a todos nuestros semejantes. El amor a los demás es un reflejo de lo que somos y llevamos dentro. El cristiano debe vivir con gozo. Esto no significa que estaremos sonriendo todo el día. Los cristianos entendemos
que nuestro lugar no está en esta tierra, sino en el cielo. Por lo tanto, todo lo que nos ocurra en esta vida será pasajero. Entonces, los problemas que se nos presenten, como enfermedades, necesidades económicas, problemas en el trabajo o en la escuela, no deben quitarnos el gozo de ser cristianos. Debemos siempre tener puesta nuestra mirada en las cosas del cielo. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 2. Ningún problema dura toda la vida. Las cosas de arriba son eternas. Las terrenales son pasajeras. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Si mantenemos nuestra mirada en las cosas de arriba, reflejaremos gozo en nuestra vida. Los cristianos enfrentamos los mismos problemas que las demás personas. La vida cristiana no está exenta de problemas. En cuanto aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, se presentan problemas que antes no teníamos. Los amigos nos hacen a un lado. Podríamos sufrir rechazo en nuestros trabajos o escuelas y en ocasiones hasta en la propia familia somos rechazados. Cuando ya no vivimos de la misma manera que los demás, somos señalados y rechazados por el resto de la gente. Pero cuando esto ocurre, Dios nos da paz y seguridad. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Ante la aflicción, confiemos en el Señor. En Él tendremos una paz única y duradera, diferente a la que el mundo nos da, porque Él ya venció al mundo. Los cristianos debemos reflejar mucha paz en nuestra vida diaria. Ya no vivimos con angustia. Nunca dejemos de confiar en nuestro Dios. Paciencia es la capacidad de tener calma o tranquilidad para esperar. Esta característica la debe reflejar todo cristiano, independientemente de su carácter o personalidad. Ser paciente demuestra confianza en nuestro Dios y también es un reflejo de esperanza, amor, fe e inteligencia. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios capítulo 14, versículo 29. La palabra de Dios nos dice que el ser paciente nos hace grandes de entendimiento, mientras que el que es impaciente es necio. Ser benigno significa ser amable, carente de severidad, bien intencionado, humilde y tener una actitud inclinada favorablemente hacia los demás. La benignidad la demostramos teniendo un genuino interés hacia nuestros semejantes. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. El cristiano no debe ser egoísta. La vida del cristiano debe reflejar el fruto del amor de Dios en su vida. Bondad, según el diccionario,
significa tener una disposición natural a hacer el bien, mostrarse dulce y pacífico en el trato. El trato hacia los demás debe ser bondadoso. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 29. Debemos cuidar nuestra forma de relacionarnos con los demás, de manera que el lenguaje que usamos cuando hablemos con los demás o las actitudes que tengamos hacia nuestros semejantes puedan contribuir en su edificación. Si lo que vamos a decir o hacer no edifica a los demás, no lo digamos o hagamos. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 43 y 44. Debemos ser bondadosos, no solo con los que nos aman o nos tratan bien, sino aún con nuestros enemigos. La bondad no solamente la mostramos con el trato hacia los demás, sino también haciendo el bien y orando por ellos. Los cristianos debemos mostrar el amor de Dios a través de nuestra bondad. Según el diccionario, fe es el convencimiento de que una cosa es cierta. La palabra de Dios nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. El cristiano es una persona que, sin importar lo complicado de las situaciones que esté viviendo, deposita su confianza en Dios. Tener fe es una muestra de fidelidad y amor hacia nuestro Dios. Y cuando llevamos una vida de fe, todas las cosas son para nuestro bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. De acuerdo al diccionario, la mansedumbre es una actitud tranquila, obediente, dócil y humilde. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 3. El cristiano debe ser obediente a los mandatos de su Señor. Por lo tanto, debe vivir con humildad y mansedumbre, soportándonos, entendamos como ayudándonos los unos a los otros. Ser humilde significa permitir que Dios sea más grande que nuestro yo. La templanza es sobriedad, moderación, saber frenar impulsos, poder controlar pasiones. Un cristiano debe saber manejar sus pasiones y no dejarse llevar impulsivamente por ellas. Dios nos ha dado la capacidad de elegir, pero el cristiano debe saber qué le conviene y qué no conviene hacer. No esperemos que las leyes, que son creadas por los hombres, nos digan qué debemos o qué no debemos hacer. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios,
capítulo 10, versículo 23. No nos preocupemos por lo que las leyes humanas permiten o no. Todo lo que hagamos, que sea para nuestra edificación. No importa que una ley nos permita hacer algo. Si eso no nos edifica, no debemos hacerlo. Las leyes hechas por los hombres nos permiten consumir alcohol y emborracharnos, consumir tabaco, tener relaciones sexuales antes del matrimonio, etc. Pero esas acciones no nos edifican, por lo tanto, no debemos hacerlas. Recordemos que, aunque las leyes nos permitan realizar varias acciones, si éstas van en contra de lo dispuesto por nuestro Dios, o no son de edificación para nosotros o los demás, no debemos hacerlas. El cristiano debe saber frenar sus impulsos y controlar sus pasiones. La Iglesia Bautista Príncipe de Paz les desea a usted y su familia un feliz año nuevo, esperando que al buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, reciban lo demás por añadidura, y que en el año que empieza, su vida y la de su familia sea llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dios les bendiga.